Hola, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión hablaremos sobre lo que viene siendo la teoría de todo lo que es signos vitales avanzados a manera de curso seminario. ¿Listo? Esto es un conocimiento más para todo lo que tienen que ver con los técnicos auxiliares en el campo de la salud. ¿Vale? Em, no sin antes invitarle a que te suscribas, actives la campana de notificaciones y estés pendiente a recibir estas notificaciones de cuando subo un video, que vamos a estar subiendo videos constantemente aquí en el canal, ¿vale? ¿Qué son los signos vitales? Bueno, en principio una definición de signos vitales en general, ¿sí? Que podemos encontrar en cualquier web o en cualquier lugar del internet, nos diría que los signos vitales son medidas de varias características fisiológicas humanas, generalmente tomadas para valorar funciones corporales esenciales. Esto es una definición correcta, no podemos decir que no, pero por supuesto pueden haber formas más fáciles de interpretar lo que se está leyendo. No quiere decir que esto sea difícil, quiere decir que no necesariamente siempre va a ser una manera fácil de darla a entender. En mi manera de verlo y en mi manera de entenderlo, yo lo suelo explicar de esta forma. Son la manifestación externa de las funciones internas de nuestro organismo. Y cuando digo que son las manifestaciones externas, a eso hago referencia cuando quiero decir que se miden por fuera del cuerpo, porque si tú te fijas, bueno, pues cuando utilizamos un termómetro, un tensiómetro o cualquier otro de estos dispositivos, los estamos utilizando en estructuras externas del cuerpo, ¿vale? Y cuando hablamos de, o cuando digo de las funciones internas de nuestro organismo, quiero decir que nos da información de nuestros órganos y sistemas. Eso es lo que quiero dar a entender en esta definición. Una definición más, digamos, centrada a, digamos, a entenderla de una forma más didáctica. Pasemos a hablar de cuáles son los signos vitales. Y en estos tenemos la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial como signos vitales básicos, es decir, los que todo el tiempo nos han enseñado y nos han mostrado generalmente en cualquier tipo de academia. Pero adicional a estos también encontramos el dolor, encontramos la saturación de oxígeno y la glucometría como signos vitales que, digamos, complementan a los anteriores. Estos en general podríamos decir que se conocen como los signos vitales avanzados, pero no desde el punto de vista tal cual como los hemos visto hasta ahora. A lo largo de este video veremos cómo les voy a dar a entender qué son los signos vitales avanzados realmente, que básicamente es entender la interacción entre los unos y los otros y asimismo entender algunos conceptos que a veces no están tan claros, ¿vale? Entrando en los signos vitales básicos como tal, los de todo el tiempo, es decir, de toda la vida, sabemos de que tienen unos, digamos, unos niveles o unos márgenes que ya los conocemos perfectamente: la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Creo que en esto no tengo necesidad de detenerme porque evidentemente esto ya es algo que lo conocemos bastante bien. Sin embargo, en lo que sí quizá vamos a ahondar un poco más es en el tema de las anomalías correlativas. ¿Y a qué se refiere esto? Que cuando por ejemplo hablamos de temperatura corporal, hay una importancia para que exista esa temperatura corporal y que si se disminuye o si se aumenta, pueden haber algunas alteraciones que pueden influir en algunos de los otros signos vitales, como podría ser en el caso de la temperatura, que al incrementarse o al disminuirse pueden incrementar o disminuir la frecuencia cardíaca y asimismo la tensión arterial, y ni se diga de la frecuencia respiratoria. Entonces son, digamos, anomalías correlativas. Quiere decir eso que, digamos, entre las unas y las otras se interconectan y básicamente el uno arrastra el otro en consecuencias sintomáticas. ¿Listo? Lo mismo pasa a nivel de frecuencia respiratoria, tiene una importancia y al mismo tiempo de que se disminuye o se aumente, va a interactuar de la misma manera como vimos en la temperatura con otros signos vitales y con otros tipos de componentes. Esto lo vamos a ver, todos estos los vamos a ver un poco más amplio a medida que veamos cada signo vital
por separado. En todo caso, les voy a dejar aquí la imagen completa en donde pueden ustedes, digamos, estudiar, analizar todo esto de las anomalías correlativas, y créanme que esto se queda corto. Lo interesante de esto es entender el principio y de ahí en adelante la autoformación que cada uno de vosotros generéis, y creo que es lo que mejor pueden hacer, es decir, investigaciones por cuenta propia, indagación, cruzar datos y demás, ¿vale? Hablemos primero que todo de la temperatura corporal. La temperatura corporal es un signo que nosotros podemos medir con el famoso termómetro. Este termómetro, digamos que hay dos recomendaciones. La primera es que es el primer dispositivo que debemos poner en el paciente. ¿Eso por qué? Porque bueno, si hacemos cuentas, por ejemplo, cuando mides frecuencia respiratoria es un minuto, frecuencia cardíaca es otro minuto, tensión arterial aproximadamente unos 2 o 3 minutos, y digamos que eso lleva, o digamos que nos da la situación de que si contamos o sumamos el tiempo entre esos signos vitales, básicamente tendremos unos 5 minutos, mientras que el termómetro se pudo haber estado, digamos, calentando, o el mercurio, hablando de termómetros de mercurio, por supuesto. Entonces por eso debemos colocar el termómetro en primer lugar, porque de todos modos el termómetro necesita, el de mercurio necesita calentarse hasta cierta temperatura para poder marcar el valor correspondiente a la temperatura corporal del paciente. Entonces, primero colocamos el termómetro, luego pasamos a frecuencia respiratoria, luego a frecuencia cardíaca, y luego de eso pasamos al otro que sería tensión arterial. Si hablamos de los otros, glucometría, dolor, saturación de oxígeno, bueno, pues mejor todavía, porque entonces estaríamos dejando el termómetro más tiempo aún, y eso digamos que sirve para que la temperatura marcada en dicho termómetro sea la adecuada. Mínimo deben ser 5 minutos, o idealmente deben ser 7, ¿vale? Eso es solamente una recomendación para que la tengáis en cuenta. Bueno, hablando de temperatura como tal, aquí les voy a mostrar lo que sería un termómetro. Esto es de los termómetros planos. Este termómetro es de mercurio igualmente, y les voy a mostrar, digamos que aquí, por ejemplo, en todo lo que se encuentra por debajo de 35 grados centígrados, a esto lo vamos a conocer como hipotermia, ¿vale? Esto creo que no es ningún misterio para nadie. Luego de esto nos encontramos, digamos, como que todo lo que sería el margen en donde la temperatura podría jugar, moverse entre todo este margen, y aún así podríamos considerar que el paciente se encuentra afebril o con una normotemperatura. El término más utilizado obviamente es afebril, ¿listo? Luego pasamos obviamente a otro margen más, que digamos que habla de la hipertermia como tal. Ya les voy a dar los valores, tranquilos, voy a darles los valores de cada uno de estos conceptos. Y luego de la hipertermia aparece la febril, pirexia o fiebre, como también se le suele decir. ¿Listo? Después está la hiperpirexia, y por último nos vamos a ir digamos, a definir cada uno de estos conceptos, ¿vale? En el caso de la hipotermia es una temperatura que está por debajo de los 35 grados centígrados. Ya les había dicho, esta temperatura va a tener unas consecuencias fisiopatológicas, y esas consecuencias son generalmente que ocasiona bradipnea sostenida, es decir, que el paciente va a tener una bradipnea, una frecuencia respiratoria digamos, disminuida, sostenida por bastante tiempo. Esto conlleva también a que el paciente desarrolle un comportamiento de balbuceo o murmullo. No habla en voz alta, habla en un tono de voz bastante bajo. Luego tenemos que produce taquicardia sostenida, al igual que pasaba con la bradipnea. Luego tenemos hipotensión arterial, también provoca cianosis, escalofríos. Para los que de pronto no se ubican, cianosis es la coloración azul o morada de la piel, lo cual indica baja oxigenación.
Fasciculaciones. Las fasciculaciones o titiriteo es el temblar cuando tenemos frío. Es una reacción en donde, digamos, básicamente nuestro cuerpo intenta generar calor a través del movimiento de los músculos y digamos que sirve, ayuda muchísimo y por ende nuestro cuerpo siempre que está enfrentando una situación de frío, entonces hace mover los músculos de esa manera. Luego está la rigidez musculoarticular, que ya digamos que es cuando se supera ese umbral de temperatura baja y las fasciculaciones y entonces ya viene un momento en el que el paciente se recoge en posición fetal y se pone rígido debido a la temperatura tan baja. Luego tenemos las convulsiones espontáneas que sí pueden presentarse por hipotermia y por último está el daño eritrocitario que básicamente es el congelamiento de los glóbulos rojos. ¿Listo? Luego en el caso del afebril o normotemperatura, ya sabemos que es una temperatura que va aproximadamente entre los 35,5 grados hasta los 37,5. Es muy probable que según la región en donde te encuentres, los 35,5 grados parezca una temperatura muy baja, pero eso debe ser porque en la zona en la que vives no se notan este tipo de temperaturas. Sin embargo, créeme que hay lugares en donde las temperaturas ambientes son tan reducidas que hablar de 35,5 grados en esos lugares es completamente normal. O sea que va a depender mucho de la geolocalización de cada uno. En cuanto a la normotemperatura, digamos que sus efectos, frecuencia respiratoria normal, frecuencia cardíaca normal, hidrosis y diuresis normal. ¿Qué significa hidrosis? Sudoración. ¿Y qué significa diuresis? Producción de orina. Listo, todo normal, tasa metabólica normal, todo se encuentra perfectamente. En el caso de la hipertermia es una temperatura que va desde los 37,6 grados centígrados hasta los 38,5 grados centígrados. En esta temperatura nos encontramos con que no es una condición patológica y se da por golpes de calor exógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura o conocida como hipertermia se da cuando salimos al sol, cuando hacemos deporte, cuando estamos delante de alguna fuente de calor, cosas por el estilo. Digamos que calientan el cuerpo, pero esto no significa que haya fiebre, significa que el cuerpo está enfrentando una situación de hipertermia, no es fiebre. ¿Listo? En el caso de febril, pirexia o fiebre, que esto sí ya es lo que conocemos como fiebre, hay varios términos, febril, pirexia o fiebre. Es una temperatura que va desde los 38,6 hasta los 39,5 grados centígrados y digamos que sus efectos son la taquipnea sostenida, la taquicardia sostenida, la hiperhidrosis y por supuesto la tasa hipermetabólica, es decir, el cuerpo consume mucha más energía y asimismo también incrementa digamos, el consumo de oxígeno, por eso se incrementa la frecuencia respiratoria y debido a esa gran cantidad de oxígeno pues el cuerpo busca la forma de distribuirlo y por eso se incrementa la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y todo lo demás, ¿vale? En el caso de la hiperpirexia son temperaturas que superan los 40 grados centígrados. Han habido casos registrados de personas que superan los 42 grados centígrados de temperatura corporal, aproximadamente entre los 44 y 43 grados centígrados, pero de ahí en adelante es más complicado que el paciente sobreviva. Además, hay que tener en cuenta que en las hiperpirexias ya es cuando el paciente normalmente convulsiona por fiebre. Y esto tiene varias consecuencias patológicas, como son la taquipnea sostenida, la taquicardia sostenida, la cianosis, la hiperhidrosis, la rigidez musculoarticular, las convulsiones espontáneas, como decía, y el daño eritrocitario. Aquí en este punto el daño eritrocitario no es por congelación, sino porque básicamente el, el glóbulo rojo, los glóbulos rojos, digamos como que revientan como si fueran una crispeta, ¿vale? Un popcorn, como se le dice. En cuanto a la temperatura corporal, a ver, también hay que tener en cuenta que según el ciclo vital van a haber unos valores diferentes dependiendo de, vuelvo y digo, ese ciclo vital. Esto es importante básicamente para depende para qué área te dediques. Si eres una persona que te dedicas al área de recién nacidos, de lactantes, de niños
o incluso de adulto mayor, pues tendrás que aprenderte cada uno de estos valores adicionales teniendo en cuenta el área a la que pertenezcas, al área a la que trabajes. Estos valores, por supuesto, digamos, son lo que conocemos como afebril o normotemperatura para esa población específica, pero todos los demás, ojo, esto solamente abarca la normotemperatura, pero todo lo demás, la hipotermia, la hipertermia, la pirexia y la hiperpirexia, siguen siendo valores que siguen manejándose con los mismos que ya vimos. Es decir, aquí el único valor que cambió fue el valor del afebril o normotemperatura. ¿Por qué? Porque en estas edades solo se manejan otros valores de normotemperatura, pero todos estos valores de acá siguen siendo exactamente los mismos para todos los ciclos vitales. ¿Listo? Muchas personas preguntan sobre qué son los picos febriles. Visto esto ya en una tabla que muestra las temperaturas corporales de forma gráfica, nos encontramos con estos movimientos en donde la temperatura sube y baja constantemente, y en una gráfica se ve exactamente esto, ¿vale? Entonces, cuando los movimientos son muy fuertes, se le conoce como picos febriles, donde la temperatura asciende y desciende, asciende y desciende. Es básicamente eso. ¿Listo? Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, pues como ya sabrás, se debe medir sin que el paciente se entere y debe ser medida en un minuto completo, es decir, en 60 segundos. No se mide en 15 segundos, es en 60, un minuto completo. ¿Listo? Y la frecuencia respiratoria habla de que consta de dos movimientos, uno llamado inspiración o inhalación y otro que se llama expiración o exhalación. Cuando esto se da, ¿sí? Los dos movimientos, cuando se completan los dos movimientos, a esto, digamos, se le conoce como eupnea siempre y cuando el valor sea el normal, es decir, un valor de 12 a 18, ¿vale? 12 a 18 respiraciones por minuto es una eupnea, es decir, respiración normal, ¿vale? Frecuencia respiratoria normal. Pero existen sus alteraciones, evidentemente. Está la apnea, está la bradipnea, están las batipneas o hiperneas, que también se les dice, taquipnea, polipnea y las hiperventilaciones. En el caso de las apneas es una ausencia de la frecuencia respiratoria, lo cual provoca retención de oxígeno, perdón, retención de CO2, dióxido de carbono, toxicidad barotraumática, es decir, toxicidad o envenenamiento por esta acumulación de CO2, bradicardia e hipotensión arterial. En el caso de la bradipnea se encuentra que es una frecuencia disminuida con profundidad normal. Ojo que esto ya empieza a dejar en claro que cuando hablamos de frecuencia respiratoria estamos hablando de que una cosa es la frecuencia y otra cosa es la profundidad. Entonces, la frecuencia básicamente es la cantidad de veces que la persona respira en un minuto, mientras que la profundidad habla es de qué tan, digamos, fuerte hace la respiración a nivel inspiratorio y a nivel exhalatorio, ¿vale? Esto puede provocar una serie de consecuencias o síntomas, ¿vale? Que serían entonces retención de CO2, igual que estábamos viendo acá, la toxicidad barotraumática, lo mismo por la misma causa, la bradicardia y la hipotensión arterial. ¿Listo? Ojo que esto de la aclaración que hicimos de frecuencia disminuida pero con profundidad normal, aquí la vamos a ver cómo varía en los siguientes apartados. Por ejemplo, en la batipnea esto es una exagerada profundidad inhalatoria y exhalatoria. Fíjense que en ningún momento habla de la frecuencia, es solamente una característica en la profundidad de la inhalación o la exhalación. Esto puede provocar taquicardias, hipertensión arterial y estrés o ansiedad. En la taquipnea la frecuencia es elevada con poca profundidad. Fíjense que aquí vuelve a hablar de profundidad y de frecuencia al mismo tiempo. En esta no hablaba de frecuencia, solo de profundidad. Y aquí dice que la frecuencia está elevada, pero la profundidad es normal. Aquí la frecuencia era disminuida, pero con profundidad normal.
Entonces, las consecuencias de una taquipnea es retención de CO2, toxicidad barotraumática, taquicardia e hipertensión arterial. En el caso de las polipneas es frecuencia elevada con mucha profundidad. Ojo que volvemos a ver cómo cambia. Aquí estamos hablando de frecuencia elevada con mucha profundidad. Es decir, la frecuencia está elevada al igual que en esta, pero la profundidad es normal, mientras que aquí sí hay mucha profundidad. Vuelve y juega, los síntomas son básicamente los mismos: retención de CO2, toxicidad barotraumática, taquicardia, hipertensión arterial. Y en el caso de la hiperventilación es una frecuencia muy elevada, es decir, más elevada que cualquiera de estas de acá. Es muy elevada la frecuencia, o sea que tiene muchas respiraciones por minuto, y la profundidad es muy superficial, es decir, a pesar de que respira muchas veces, no respira de forma adecuada porque la profundidad de esa respiración es muy superficial, por lo cual no se oxigena adecuadamente. Como ya es obvio, eso provocará retención de CO2, toxicidad barotraumática, tasa hipermetabólica, que eso significa que básicamente el cuerpo busca la forma de acelerarse para el consumo de las fuentes de oxígeno que todavía le quedan, oxígeno de reserva. Y digamos, también existe un mayor gasto cardíaco debido a que el corazón se acelera para tratar de impulsar sangre a mayor velocidad y con mayor fuerza a todos los órganos que necesitan ese oxígeno de más. ¿Listo? Todo esto en conjunto, todas estas características en conjunto, excepto la apnea, que pues es una respiración completamente normal, pero todas estas de aquí, encerrándolas en sí, se conocen como disneas, es decir, dificultades respiratorias. Todas estas de acá, ¿listo? Dificultades respiratorias. Y ojo que estas pueden causar diferentes tipos de características. La primera característica es que si por ejemplo hay algún tipo de disnea, entonces pues obviamente va a reducirse la cantidad de oxígeno que el paciente alcanza a inhalar, y debido a eso aparece una condición llamada hipoxemia. Esa hipoxemia es cuando hay baja concentración de oxígeno en la sangre y digamos que se presenta una palidez en el paciente, una cianosis periférica, es decir, se le ven los dedos de las manos y los pies, se le ven incluso los labios morados o azules, y también se ve un frío periférico, es decir, las manos y los pies se ponen fríos. Ahora, ¿qué significa hipoxemia? Como decía, es baja concentración de oxígeno en la sangre, es decir, hipo es bajo, X es oxígeno y emia es sangre, baja concentración de oxígeno en la sangre. Esto de la terminología así tal cual como lo acabo de explicar se entiende mejor en el video que ya tenemos en el canal sobre terminología clínica. Los invito a que se lo vean, que de verdad van a aprender muchísimo. Luego tenemos que si esto no se cuida o no se corrige adecuadamente, entonces lo más probable es que aparezca la hipoxia, que esto ya es una baja concentración de oxígeno en el tejido y provoca palidez en el paciente, sudoración y frío en los miembros superiores y miembros inferiores. Listo, un poco más, se nota un poco más el tema de la baja concentración de oxígeno. Esto es a nivel de tejidos. ¿Por qué se ponen fríos todos los miembros superiores e inferiores? Eso es porque el cuerpo reacciona defensivamente y digamos que ante una situación de escasez de oxígeno, lo que hace el cuerpo inteligentemente es sacar la sangre de las extremidades y llevarla al centro del cuerpo para proteger los órganos principales: corazón, hígado, pulmones, cerebro, etcétera, ¿vale? Entonces por eso los miembros tanto superiores como inferiores se ponen fríos, ¿vale? Luego tenemos la anoxia. La anoxia es la ausencia total de oxígeno en el tejido y aquí ya se presenta la cianosis central, es decir, el paciente se pone morado, todo el rostro en general, el paciente se pone muy azul o morado. Básicamente aquí es donde activamos el famoso código azul, ¿vale? Hay frío en miembros superiores e inferiores, por supuesto, y
Si esto no se llega a cuidar adecuadamente, créanme que aparecerá la condición de necrosis, que esto básicamente significa muerte. ¿Listo? Y aquí se presenta que el tejido se pone en una tonalidad negra oscura, el tejido muere, ¿sí? Porque obviamente va a morir debido a la falta de oxígeno, y debido a esa muerte en el tejido empieza a ponerse rígido los músculos, empiezan a poner duros. ¿Listo? Aquí les pongo una animación para que entiendan el tema y la diferencia entre una hiperventilación, que como pueden ver es una, como dice la definición, es una frecuencia muy elevada. Se nota que está la frecuencia muy elevada. Recuerden que frecuencia es la cantidad de veces que se respira en un minuto. Pero si se fijan, la profundidad es superficial. Si ustedes se fijan, hay que aprender a tener un ojo bastante analítico, bastante crítico, porque aquí lo que sucede es que el aire como que ingresa y sale, ingresa y sale, ingresa y sale, pero entonces como que nunca alcanza a llegar hasta los pulmones, a hacer todo el proceso de intercambio de gases, la hematosis pulmonar, y entonces como que no se da todo eso. Por eso es que se empieza a acumular CO2, condiciones barotraumáticas y demás. El aire entra, como que se queda a mitad de camino y vuelve y sale. Si ustedes se fijan y observan, analizan el movimiento de la respiración, eso es más o menos lo que sucede. ¿Listo? Luego tenemos uno que se nota, miren la diferencia con una polipnea, se nota mucho la polipnea. Esto es una frecuencia elevada con mucha profundidad, es decir, es bastante profunda y también al mismo tiempo la frecuencia está elevada, respira más de lo normal. ¿Listo? Esta que sigue es una taquipnea, es una frecuencia también elevada, similar a la anterior, pero nótese en cómo aquí la profundidad es más normal, es decir, una profundidad más normal. No es como esta, que nótese la polipnea es una profundidad mucho mayor, teniendo en cuenta si la comparamos con una taquipnea. ¿Listo? En el caso de las hiperneas o batipneas, recuerden que es una exagerada profundidad inhalatoria y exhalatoria. Aquí no habla de frecuencias, solo habla de la profundidad. Y fíjense, una batipnea es esto, ¿sí? Una inhalación o una exhalación exagerada. Por último tenemos la bradipnea, que es una frecuencia baja con profundidad normal. Una frecuencia baja, claro, se nota, casi ni se ve la respiración, pero la profundidad de esta respiración, aunque sea pocas veces que sucede, es una profundidad normal, lo cual hace que el paciente sí se oxigene de forma adecuada. Hablemos ahora de frecuencia cardíaca o pulso. En este caso, lo primero que vamos a decir es que el paciente sí puede enterarse de la medición, cosa contraria a lo que sucedía con la frecuencia respiratoria. ¿Por qué en la frecuencia respiratoria no se puede enterar el paciente? Pues porque cambia la respiración y pues eso no nos conviene. De hecho, la frecuencia cardíaca nosotros podemos utilizarla como excusa para poder medir la frecuencia respiratoria. O sea, engaña al paciente diciéndole que le vas a medir la frecuencia cardíaca, pero en realidad concéntrate en la frecuencia respiratoria. Y así, digamos, no lo pone sobre aviso sobre medición de la frecuencia respiratoria, y por ende va a ser un resultado adecuado, un resultado real. ¿Listo? También se mide en 60 segundos, no en 15, 60 segundos, un minuto completo, ¿vale? Frecuencia cardíaca, digamos que es básicamente cuando el corazón hace sístole, pues evidentemente esa sístole impulsa la sangre hacia el resto del cuerpo, impulsa la sangre para que vaya y alimente los tejidos. Y nosotros lo que hacemos al medir el pulso o frecuencia cardíaca es básicamente presionar una arteria sobre el hueso, y estamos sintiendo esa onda de sangre que viene y golpea nuestros dedos. Eso es lo que sentimos y eso es lo que contamos durante un minuto completo. ¿Listo? Hablando ya de, digamos, condiciones de cada una bueno, cada una de las condiciones de la frecuencia cardíaca, estaríamos hablando de la bradicardia y la taquicardia, que son las que pues normalmente siempre se manejan, ¿vale? Luego hablamos de que, por ejemplo, la bradicardia es una frecuencia cardíaca por debajo de lo normal, y esto puede ocasionar posible dolor precordial, es decir, un dolor en la zona del corazón, o lo que llamamos también angina de pecho, ¿vale? No necesariamente significa que va a haber un paro o un infarto, no, pero sí es una señal de alerta, ¿vale?
Disnea, va a provocar disneas, y ya saben que las disneas pueden provocar un montón de condiciones adicionales, fue todo lo que vimos en frecuencia respiratoria. Y en el caso de este paciente también presenta, digamos, una temperatura bastante baja, se pone frío el paciente y da hipotensión arterial, al igual que posibles síncopes y disautonomías. Y eso sucede básicamente porque hay baja tensión arterial y entonces digamos que el órgano del equilibrio o el órgano que nos ayuda con el equilibrio, que es el oído, se afecta. ¿Listo? Los síncopes y disautonomías son aquellas condiciones en donde se dan principalmente las lipotimias, desmayos, pérdidas de conciencia repentinas y bueno, mareos, vértigo y otras demás, ¿vale? En el caso de la taquicardia es una frecuencia cardíaca por encima de lo normal y en esta pues se pueden presentar posible dolor precordial, es decir, la angina de pecho, disnea también, hiperhidrosis e hipertensión arterial, es decir, excesiva sudoración y mucha tensión arterial. Pues es lógico, está aumentando la frecuencia cardíaca, es posible que aumente la tensión arterial. Es posible que también se presenten síncopes y disautonomías, por supuesto, claro que sí. Y esto ya ustedes se lo podrán imaginar y sabrán que entonces la taquicardia y la bradicardia pueden producir disneas y pues ya saben que las disneas provocan hipoxemia, hipoxia, anoxia y hasta necrosis. ¿Listo? Una regla general que hay en todo esto es que tienes un minuto para resolucionar esto, un minuto para esto y un minuto para esto. Por eso en situaciones de rescate, de primeros auxilios, de RCP, ¿sí? Nosotros no medimos la frecuencia respiratoria en 60 segundos, sino que ahí sí es válido medirla en 15 segundos. ¿Por qué? Porque tú no tienes todo este tiempo para auxiliar a un paciente. No te puedes dar el lujo de perder tiempo. ¿Por qué? Porque si el paciente pasa de un minuto a un minuto aquí y después de un minuto a un minuto aquí, es decir, en 3 minutos el paciente ya llega a la muerte, es decir, a la necrosis. ¿Listo? Principalmente el cerebro es el que primero muere. Hay otras condiciones que aquí en este curso no lo vemos, que es el de las arritmias auriculares y las arritmias ventriculares. Bueno, esto es algo que necesariamente hay que decirle simplemente arritmias. Esto lo vimos mejor en el curso de RCP avanzado, que también está en el canal, también los invito a que se lo vean. Eh, este es digamos, un tema un poco más complejo, tiene que ver con la electricidad cardíaca, con las ondas o el complejo QRS. Bueno, es un tema bastante complejo. Hay algunas de estas arritmias que sí se desfibrilan y hay otras arritmias que no se desfibrilan. Entonces esto ya es un concepto completamente aparte y tiene que ver con desfibrilación, reanimación cardiopulmonar y bueno, un montón de cositas más. Recuerden, está en el video de RCP avanzado, los invito a que se lo vean y si necesitan la certificación no es sino que me contacten al número de WhatsApp que aparece en las imágenes. Esto igualmente también provoca disneas. ¿Listo? Ahora hay que hablar de varias cositas importantes. Dice que por lo menos cuando nosotros vemos el latido del corazón, digamos un latido normal, miren cómo se ve, mientras que si vemos por ejemplo una taquicardia se nota la gran diferencia y si lo comparamos después con una bradicardia también se nota mucho la diferencia, es decir, a nivel de, digamos, gráfico en un dispositivo que nos permita ver la gráfica del latido del corazón, esto es lo que veríamos, una diferencia muy notoria respecto al uno del otro. Y hay algo bien interesante o bien curioso también, y es que esto de la electricidad cardíaca es muy importante para luego nosotros entender un concepto adicional o un concepto no, una diferencia que hay entre lo que es el famoso pulso y la frecuencia cardíaca, que siempre lo hemos manejado como algo diferente, pero en realidad son como algo igual, pero en realidad son cosas diferentes, ¿vale? Aquí les muestro una animación donde se ve el funcionamiento de la electricidad cardíaca, donde se ve que
las aurículas y los ventrículos funcionan al unísono entre ellos, es decir, aurículas con aurículas hacen sístole y diástole a su misma vez, mientras que los ventrículos de forma ajena al movimiento de las aurículas hacen su sístole y diástole también de forma simultánea consigo mismos, ¿vale? Entonces, frecuencia cardíaca y pulso, ¿qué son? La frecuencia cardíaca de por sí se define como, digamos, el valor o, digamos, el resultado que nos aporta un dispositivo electrónico. Generalmente un electrocardiógrafo o incluso podría ser un Dynamap e incluso podríamos hablar que estaríamos hablando hasta de un saturador de oxígeno. Es decir, es lo que un dispositivo clínico nos da como resultado. ¿Por qué? Porque generalmente habla de la electricidad, mientras que estos de aquí, ¿vale? Estos es el pulso, que es la consecuencia, porque sí, el pulso básicamente es el resultado. El pulso es el resultado de la frecuencia cardíaca. Cuando la electricidad del corazón funciona bien, el corazón hace sístole y diástole y esa sístole y diástole provoca que haya una onda de sangre viajando por las arterias y eso es lo que tú percibes como pulso. Entonces, esto es básicamente electricidad en el corazón y esto es la onda de sangre que viene por las arterias después de la electricidad del corazón. Entonces, sí son cosas diferentes. Lo que pasa es que hasta ahora siempre se maneja como lo mismo, pero en realidad están viendo ustedes aquí que son dos cosas diferentes. Esto es así, digamos que incluso cuando vemos, por ejemplo, condiciones de taquicardia, bradicardia, es decir, pasamos de una condición como esta a cualquiera, inclusive arritmias cardíacas, vamos a notar cómo, por ejemplo, cuando hay una, digamos, cuando hay una valoración del pulso y de la frecuencia cardíaca, vamos a notar cómo entre estas son diferentes. Es decir, si nosotros a un paciente le medimos la frecuencia cardíaca y el pulso al mismo tiempo, ese paciente al que le estamos haciendo esa medición no necesariamente, ojo, va a tener el mismo resultado entre esto y esto, ¿vale? Entonces eso es importante para que lo tengan en cuenta y de hecho pónganlo en práctica para que noten la diferencia real. ¿Listo? Hablando ahora de tensión arterial, luego nos encontramos entonces con uno de los signos vitales más populares. En esta tensión arterial hay una cosa importante a mencionar y es que el paciente sí puede enterarse también de la medición y no tiene un tiempo límite de medición. Igual tampoco es que nos demoremos mucho. La tensión arterial lo que mide es la fuerza con la que la sangre pasa y empuja las paredes de las arterias hacia afuera. Es la fuerza, ¿listo? El pulso era solo medir la cantidad de veces en las que esto sucede. En la tensión arterial es la fuerza la que estamos midiendo, ¿ok? En el caso de esto estamos hablando de que hay dos condiciones que son la hipotensión y la hipertensión, que es lo más popular de siempre. Y en el caso de la hipotensión hablaremos entonces que es una presión o tensión arterial por debajo de lo normal, lo cual puede provocar visión borrosa y fatiga neurológica, síncopes y disautonomías, náuseas y vómitos. Estas náuseas y vómitos básicamente son consecuencia de las disautonomías y los síncopes. Somnolencia y debilidad, esto se da básicamente por la hipotensión debido a que digamos está llegando baja concentración de oxígeno a los tejidos y entonces los tejidos empiezan como a reducir su funcionamiento, ¿vale? Y por último la pérdida de la presión hidrostática vascular. Esto es un concepto más que también lo vimos en el curso de RCP avanzado, así que invitados nuevamente, ¿vale? En el caso de la hipertensión es una presión o tensión arterial por encima de lo normal, la cual provoca cefalea asociada a mareos y vértigos, nasorragia, es decir, sangrado nasal, tinnitus o acufenos y fosfenos. Los tinnitus o acufenos son los pitos en el oído, los fosfenos son esas, digamos, como luces, estrellitas percibidas por la vista, ¿vale? También se da falla orgánica, perdón, es decir, que algunos órganos empiezan a fallar con el pasar del tiempo
Y luego tenemos un paciente que, digamos, puede llegar a ser también asintomático, lo cual es altamente peligroso, ¿listo? Porque generalmente si es asintomático, cuando llegue al ambiente clínico a consulta, ya es demasiado tarde y la hipertensión está muy avanzada. No probablemente le cause la muerte, pero al menos sí es irrecuperable o intratable de forma eficiente. Esto nos lleva a hablar de que hay unas consecuencias. Generalmente esto puede provocar tanto taquicardias como bradicardias. Estas provocan a su vez disneas y como ya ustedes saben, esas disneas o dificultades respiratorias pueden provocar cualquiera de estas. Así que pues ya saben, esto es básicamente lo que ustedes tienen que aprender de signos vitales avanzados. Es la interconexión entre todos los signos vitales. Por eso nosotros nunca nos cansamos en decirle a el equipo de auxiliares de enfermería que no deben mentir en las hojas de signos vitales, porque nosotros nos damos cuenta debido a que sabemos la interacción entre los diferentes tipos de signos vitales. ¿Okay? Ahora, en cuanto a presión o tensión arterial normal, aquí yo voy a ser muy claro en lo que voy a decir. Yo no les voy a explicar el típico valor de tensión arterial que siempre les enseñan, que 120/80, que menor de 140 mayor de 70, que, bueno, en fin, no. ¿Por qué? Porque para mí eso es innecesario y eso es tiempo perdido. Lo que les voy a enseñar es a sacar la presión arterial media, es decir, vamos a aprender a sacar la presión que verdaderamente tiene validez, que tiene algún tipo de propósito real para nosotros y para el diagnóstico del paciente. Entonces se las voy a enseñar a continuación. Antes de eso sí mencionar que la presión arterial media no debe ser menor de 65,5 milímetros de mercurio, es decir, esto hablando del mínimo, y como máximo no debe ser mayor de 115 a 120 milímetros de mercurio. Esa es la escala que nosotros vamos a utilizar. ¿Listo? Mínimo 65,5 milímetros de mercurio, máximo 115 a 120 milímetros de mercurio. Esa es la escala. Todo lo que esté dentro de esa escala es normal o estable. Hablando de tensión arterial media. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se calcula esa tensión arterial media? Bueno, básicamente es una fórmula matemática. Es la suma de dos diástoles más una sístole. Esto, después de sumarse, se divide en 3. ¿Por qué en 3? Porque está sumando dos de esta y una de esta. ¿Listo? Por eso siempre se divide en 3, porque está utilizando tres factores numéricos aquí. Dos diástoles y una sístole. Ese resultado se divide en 3 y el resultado de esa división es la tensión arterial media. ¿Listo? Luego lo que tienes que hacer es compararla y si ese resultado está en medio de estos valores es estable. Pero si ese valor está por debajo de esto, cuadro hipotensivo. Si este valor está por encima de esto, cuadro hipertensivo. ¿Por qué digo cuadro? Porque nosotros no damos diagnósticos. De eso se encarga exclusivamente el médico. ¿Listo? Aquí les pongo los típicos tres ejemplos de siempre, que siempre les enseñan respecto a lo que es la tensión arterial. Siempre les dicen esto, que esta es la presión normal, que esta es la presión normal, que esta es la presión normal. Esta es la más típica, 120/80, pero también hay lugares donde les enseñan, por ejemplo, que debe ser menor de 140 en la sístole, mientras que en la diástole debe ser mayor de 70. Hay otros donde van un poquito más allá, dicen que debe ser menor de 140 en la sístole, pero al mismo tiempo mayor de 110 en esa misma sístole. Y en la diástole debe ser mayor de 70, pero menor de 90. En fin, sea cual sea el caso, fíjense ustedes como si yo sumo dos diástoles aquí, es decir, 80 más 80 más 120 de una sístole, el resultado me da 280. Si yo divido 280 entre 3 es 93,3. Es decir, si yo comparo esta tensión arterial media 93,3, la pongo por aquí, que es más o menos por donde va, porque no es mayor a esto ni tampoco es menor a esto, eso es un paciente ideal, es decir, es el paciente perfecto. ¿Por qué? Porque está súper estable. Esto para mí es incoherente, es decir, no podemos decir que esto es, digamos, una tensión arterial normal
para definir a un paciente, porque el paciente, ya por ser paciente, no significa que tenga las cosas bien. Es decir, significa que el paciente ya algo le duele, que ya algo le lastima, que ya algo le incomoda. Por ende, es ilógico pensar en que vamos a obtener este tipo de presión arterial en un paciente. ¿Listo? Por ende, este resultado es lo que verdaderamente nosotros vamos a comparar aquí con la tensión arterial media. Ahora, fíjense en lo que viene, que es bastante curioso. Si yo hago la misma operación con esta de aquí, es decir, no digamos que usted no le enseñaron esto, sino que le enseñaron esto, fíjese cómo si yo sumo dos diástoles más una sístole, me da exactamente 280, igual que esta, y la división evidentemente me da lo mismo, entonces el resultado es lo mismo. O sea, ¿qué sentido tiene? Al menos para mí no tiene ningún sentido enseñar esto como presión normal o enseñar esto como presión normal, porque si a la larga lo que verdaderamente vale es esto, pues enseñemos esto, ¿sí? Entonces, eso es la razón de ser de la tensión arterial media. Además, por ejemplo, si vemos esta que es un poquito más compleja, pero es lo mismo de todo, por ejemplo, ¿qué hay entre menos de 140 pero más de 110? Pues 120. Mientras que, por ejemplo, más de 70 pero menos de 90, pues 80. Entonces, 2 de diástole, es decir, 80 más 80 más 120. O sea, se repite la misma historia que acá. Se repite exactamente lo mismo. Y fíjense cómo el resultado es exactamente lo mismo. O sea, para mí no tiene ningún sentido enseñar esto cuando a la larga el resultado que verdaderamente vale la pena es este de acá abajo, el cual vamos a comparar con esto, ¿sí? Entonces ya aprendieron a hacer tensión arterial media. Esto es algo muy útil porque de hecho a nivel clínico el médico puede ordenar un procedimiento conocido como afinamiento, que es un procedimiento que por indicación médica y según parámetros que el médico mismo diga, se debe medir la tensión arterial del paciente sentado, acostado y parado. Esto lo puede hacer durante, digamos, una semana, 15 días, 20 días, un mes. Eso lo determina el médico, evidentemente. Y te va a dar indicaciones específicas de horarios y cosas por el estilo. Pero para que quede claro, digamos que la fórmula de la tensión arterial media la vamos a implementar para justamente esto. Bueno, el médico la implementa. Aquí les voy a enseñar básicamente cómo un médico diagnostica a un paciente con hipertensión o hipotensión. ¿Por qué? Porque fíjense, digamos que usted hace un afinamiento, entonces en el día 1, aquí lo hice por solo 5 días, ¿vale? En el día 1 mide la tensión arterial del paciente, vuelvo y digo, acostado, sentado y parado, y le dan estos valores, y esta es la tensión arterial media. Hace el mismo procedimiento el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, y cuando llevas los resultados donde el paciente, donde el médico, perdón, según la cantidad de días que te haya indicado el médico, obviamente, aquí digamos que son 5. Entonces llevas los resultados, le llevas toda esta tabla ya con los valores y juiciosa, habiendo hecho las mediciones, y el médico coge esta tabla y compara estos resultados de la tensión arterial media y los compara con la tabla esta que ya les había mostrado, la que digamos les mostré cuando les hice la fórmula. Entonces, al hacer esta comparativa de todo esto con esta, dice, bueno, empieza a buscar y entonces se da cuenta que, por ejemplo, el paciente no tiene riesgos de ser un paciente hipotenso. ¿Por qué? Porque lo más cerca que estuvo de un cuadro hipotensivo fue este y solo fue una vez. El resto, ¿sí?, son valores que se alejan de esta zona de la hipotensión. Mientras que, por ejemplo, si vemos aquí ya supera los 115 y 120, que es como el máximo de la tensión arterial media. En este se acerca, en este está muy por encima, en este se acerca más todavía, también está por encima, también está por encima, también está muy por encima y también está por encima. O sea, tiene bastantes momentos en los que la tensión arterial media está por encima de lo que debería estar. Eso significa que ese paciente es un paciente potencialmente hipertenso. ¿Listo? Así es más o menos como lo hace un médico, ¿vale? Obviamente ellos tienen unas fórmulas que pueden llegar a variar en algunos aspectos, pero esta es la esencia. ¿Listo? Luego tenemos las manifestaciones de dolor como otro signo vital. Vamos a ver entonces. Tenemos que el dolor es importante que en medio de la anamnesis obtengamos cuanta más información mejor y no tiene ningún tiempo
mínimo de medición. Las manifestaciones de dolor se pueden medir ya sea con escalas, pero escalas hay muy pocas en realidad. Por lo menos una de las escalas es esta, que lo hace por un espectro de color y al mismo tiempo una escala numérica, y esta es la escala de dolor de EVA. Esta escala de acá es la escala de dolor de Wong-Baker, que es una escala digamos un poco más gráfica, incluso que puede llegar a servir para mostrárselo al paciente y el mismo paciente nos indica cuál es su punto de dolor. Mm, Estas escalas no, digamos, nos dan toda la información que necesitamos, porque cuando ya entendemos el dolor, nos damos cuenta que estas escalas se quedan muy cortas con eso. ¿A qué me refiero con ello? Que el dolor se puede dividir en muchos tipos, es decir, un dolor por duración, por descripción, por intensidad, por localización. Entonces, dependiendo de estas características, pues esto pueda que sirva o no, ¿vale? Por ejemplo, esto sirve muchísimo si lo comparamos aquí en la intensidad, pero en el resto no tiene sentido. Estas no tienen sentido por acá, ni por acá, ni acá. ¿Listo? Vamos a ver. Duración. En la duración nos encontramos con que el dolor puede ser agudo, crónico o agonizante. En la descripción, el dolor puede ser punzante, puede ser expansivo y puede ser palpitante. ¿Listo? Un ejemplo de esto es cuando un dolor de cabeza, ¿sí? Una cefalea punzante, cuando el paciente siente como que le chuzan algo dentro, ¿sí? En el cerebro, ¿vale? Eso puede significar un daño en el tejido. En el caso del expansivo, una inflamación, y entonces cuando el paciente dice que siente la cabeza como un planeta. En el caso del palpitante, el paciente dice que siente un dolor de cabeza que le hace boom, boom, boom. ¿Ven? Como la manera en que el paciente describe el dolor es diferente. ¿Listo? Y eso puede significar cosas diferentes. En el del palpitante, el que suena como un boom, 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 puede ser una hipertensión. ¿Listo? En el caso de la intensidad, como les decía, podemos utilizar la escala de EVA o la de Wong-Baker. Y en el caso de la localización, un dolor por localización puede ser local, puede ser sistémico o puede ser difuso. Es decir, que ni siquiera el paciente sabe ubicar bien el dolor. ¿Listo? Esto es muy importante que lo aprendan, pero de nada serviría que se aprendan todo esto si a la larga no entienden anatomía topográfica, es decir, todo lo de las estructuras, la ubicación de órganos y todo este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, en las regiones abdominales vemos, por ejemplo, lo que son los hipocondrios derecho-izquierdo, los flancos derecho-izquierdo, las fosas ilíacas derecha-izquierda, el hipogastrio, el mesogastrio y el epigastrio. Cada una de esas regiones abdominales, que son 9 en total, cada una de esas dentro tiene órganos, y esos órganos, pues obviamente dependiendo de donde el paciente diga cuál es el dolor, la intensidad de ese dolor, la manera en que le duele y hace cuánto le duele, puede significar cosas muy diferentes. ¿Listo? No es lo mismo un dolor en el hipocondrio donde está la mayoría del hígado, que un dolor, por ejemplo, en la fosa ilíaca izquierda, donde no hay prácticamente nada. ¿Vale? Entonces es muy diferente que te diga que le duele aquí, que le duele mucho, que el dolor es exagerado, por ejemplo, una escala, digamos, de Wong-Baker que nos diga que le duele de esta manera, y que en la descripción diga el paciente que es punzante. Eso puede significar cirrosis, por ejemplo. Que el paciente diga que siente, digamos, como un dolor expansivo. Bueno, listo, entonces sería una posible hepatitis, y así sucesivamente, ¿vale? En el caso de la duración, dependiendo hace cuánto siente ese dolor, podríamos ir indagando acerca de más o menos hace cuánto está enfermo el paciente. ¿Listo? Esto es muy importante, pero no es lo único. También están, obviamente, aquí les muestro todo lo que son los órganos detrás de las regiones, tanto masculinas como femeninas, y en la parte posterior, porque en los flancos derecho e izquierdo se encuentran los riñones, pero en la región posterior del cuerpo. Esta es la parte de la región posterior del cuerpo. ¿Listo? Lo mismo masculino. Y no se olviden también de las líneas torácicas. Todo esto yo lo enseño también en el curso de terminología clínica que está en el canal. También súper recomendado. Líneas torácicas, tanto anteriores como posteriores. Así que súper invitados a que se lo vean. Saturación de oxígeno. En el caso de la saturación de oxígeno,
dice que es importante que en medio de la atención observemos con detenimiento la piel del paciente y no tiene un tiempo mínimo de medición. ¿Por qué observar la piel del paciente? Porque recuerden que en frecuencia respiratoria, cuando cambia digamos, la composición de oxigenación hacia la sangre, entonces el paciente puede empezar a presentar algunos síntomas como la sudoración, como que se pone frío, como que empieza a ponerse pálido, en otro momento se pone azul o morado, ¿sí? Entonces es importante observar la piel. En el caso de la saturación de oxígeno, bueno, se puede medir con cualquiera de estos dispositivos, inclusive estos que son portátiles y muy populares, estos que ya son más bien de ambiente clínico, incluso digamos, los sensores que también incluso se conectan a los Dynamap. ¿Listo? Los Dynamap son estos monitores grandes que vemos a nivel clínico. Ahora les voy a mostrar uno. Esto de aquí, digamos que nos puede dar dos alternativas, una baja oxigenación o una sobreoxigenación. Y por supuesto pues está la oxigenación normal. La normal es de 90 a 99. Bueno, van a haber lugares donde sea un poquito diferente, 95 a 99, 94 a 99 y así sucesivamente. Eso ya va a variar dependiendo de diferentes políticas educativas y aparte de eso también debido a la población y a la geolocalización. En las zonas más frías, es decir, las zonas donde hay mucha altitud, las personas que viven en ciudades que están muy altas sobre el nivel del mar, son, digamos, personas que la saturación de oxígeno se puede establecer entre los 90, 96, 97% como digamos valores promedio normal. Pero en las ciudades un poco más calurosas es probable que la saturación de oxígeno suba de 95, 94 hasta los 99% de forma frecuente y habitual. O sea, eso va a variar también dependiendo de la altitud a la que vivas. En el caso de la baja oxigenación es una saturación por debajo de los 90% y en el caso de la sobreoxigenación es una saturación del 100% constantemente. Ojo que el paciente que satura el 100% constantemente no necesariamente es algo bueno. Esto puede significar que el paciente se está sobreoxigenando y eso ayuda o provoca la retención de oxígeno. Esto obviamente puede haber unos síntomas de alerta como son la sudoración en la frente, en la parte superior donde se da el nacimiento del cuero cabelludo, en la zona del bigote, la cianosis en los labios y los dedos también. Esto es, digamos, que digamos, los signos de alerta y como ya ustedes se podrán imaginar, todo esto, sí, bueno, obviamente la oximetría normal no, pero si hay una sobreoxigenación o una baja oxigenación, pueden provocar una disnea y pues ya se podrán imaginar, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto, claro que sí. Por último, nos encontramos con la glucometría. La glucometría es importante que en medio de la anamnesis obtengamos cuanta más información mejor, lo mismo que en algunos otros, y no tiene un tiempo mínimo de medición. La glucometría como tal, pues yo creo que todos conocemos un glucómetro, el funcionamiento y demás, pues igual este curso no es para hablar de cómo medir, no. Eso ya es algo muy básico que podemos aprender por otras fuentes o por la misma formación académica que ya tenemos, pero aquí yo lo que quiero es llegar, digamos, como a que ustedes se den cuenta de las interacciones entre los diferentes signos vitales y las diferentes anomalías y los conceptos que no conocían. Lo mismo pasa en la glucometría. La glucometría tiene una glucometría que se conoce como preprandial y la postprandial. De hecho, la palabra preprandial es la razón por la que existe la famosa glucometría pre y esta es la de la famosa glucometría post. Es decir, glucometría preprandial es glucometría antes del desayuno. Eso significa preprandial. Prandial es la primera comida del día, no el desayuno, primer comida del día. Entonces, glucometría preprandial es antes de la primera comida. Como normalmente es el desayuno la primera comida, entonces se habla de que antes del desayuno. Mandan al paciente digamos, a desayunar y a esperar 2 horas porque eso demora la digestión y 2 horas después le hacen la glucometría postprandial, es decir, después de la comida, ¿sí? Después de la primera comida o después del desayuno, dependiendo pues si es un laboratorio.
Entonces, eso es la razón de existencia de la famosa glicemia pre y post. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la glucometría preprandial, estamos hablando de que es antes de la primera comida y digamos en la postprandial después de la primera comida, como ya les dije. Ahora, un asunto bien importante. Muchos preguntan cuál es el valor normal. Bueno, esos valores normales, eso va a variar muchísimo, gente. Eso va a variar muchísimo y esto es algo muy amplio, es muy complicado. El tema de la glucometría desde un punto de vista general es muy, muy complicado porque digamos que pueden haber valores normales para las preprandiales y hay valores normales para las postprandiales, ¿sí? Entonces, digamos que en un caso de preprandial, el paciente lo deberíamos encontrar entre 80 y 95, claro, porque no tiene alimentos, ¿sí? No ha consumido alimentos. Entonces es probable que lo encontremos en estos valores y es normal. En el caso del postprandial, pues pueden ser estos valores de 95 a 120, ¿vale? Puede que hasta un poquito más, dependiendo de lo que haya comido. Y es que ahí es donde radica lo complejo. Que esto es lo que nosotros diríamos podemos esperar, pero ni es que ni así. ¿Por qué? Porque esto va a depender de a qué horas fue la última comida, qué fue lo último que comió, ¿sí? Ese paciente, ¿por qué? Porque eso va a hacer que el nivel de glucosa en sangre cambie. Y entonces, hace cuánto se lo comió, qué fue lo que comió y en qué cantidad se lo comió. Entonces, digamos que eso va a hacer que esto sea diferente. Y por esa razón no podemos decir, digamos que si está por encima o por debajo, si está por encima o por debajo, sea lo que podríamos decir que el paciente está hiperglicémico o hipoglicémico. No, eso requiere un montón de análisis más, un montón de situaciones adicionales que tienen que ser contempladas por el profesional. La mayoría de las veces son nutricionistas o médicos que están capacitados para diagnosticar ello, ¿listo? Porque ellos tienen que analizar todos esos datos. Eso sí, siempre y cuando el valor esté dentro de este margen en el preprandial, eso es, podríamos decir que es todo lo normal. Y en el caso de las postprandiales, todo lo que esté en este margen, entonces es lo normal. Vuelvo y digo, no sin necesariamente lo que esté aquí por encima de esto ya es hiperglicemia y no necesariamente lo que esté por aquí por debajo ya es hipoglicemia. Lo mismo pasa en estas dos de acá, ¿listo? Eso hay que analizar qué es lo que comió, a qué hora se lo comió y en qué cantidad se lo comió. ¿Listo? Es bien complejo el asunto. Y por supuesto hay unas variables. Esas variables siempre son el peso, la edad, la talla, el sexo, ¿sí? ¿Qué fue la última comida? Como les digo, a qué horas fue la última comida. Esos son típicas variables. ¿Listo? Eso sí, ¿cuáles son los síntomas de los hiperglicémicos? Son fatiga física, que también se presenta en el caso de los hipoglicémicos. También se presenta polidipsia, que es sed exagerada, piel seca, visión borrosa, poliuria. Poliuria es aumento en la frecuencia de la orina. Y nocturia, ¿listo? Aumento de la frecuencia de orina en la noche. En el caso de los síntomas de los hipoglicémicos, como ya habíamos dicho, la fatiga física también se presenta, las arritmias cardíacas, la visión borrosa, la piel pálida, un hambre y una irritabilidad debido a esa hambre, hiperhidrosis, es decir, mucha sudoración, y los temblores, el paciente también tiembla. Entonces, estos son todos, digamos, los síntomas tanto de los unos como de los otros. Bueno, esto es un Dynamap que les dije que se los iba a mostrar. Muchas veces se asustan con este tipo de dispositivos, pero esto es muy sencillo. Miren, esto es solamente conectarlo a la energía, poner el brazalete al paciente, ponerle la pinza del saturador y listo, con eso tienen lo suficiente ya. Le dan a este botón de encender, este botón digamos de que funciona automáticamente para que él haga todo cada cierto tiempo. La programación del tiempo lo hace el electromédico, nosotros no tocamos nada de esto. Solo estos tres botoncitos: encendido, ponerlo en automático y hacerle, digamos, como que manual. Digamos que te fuiste a los 5 minutos, volviste y querías un dato más actual, listo, pues le das aquí y entonces ya, digamos, como que te sale la información actual. ¿Listo? Eh, ¿Qué valores se encuentran aquí?
olvidémonos de la gráfica mientras tanto. ¿Por qué? Porque la gráfica, digamos que a no ser de que tengas muchos años de entrenamiento, obviamente ya vas a encontrar, digamos, razón de ser a todas estas gráficas. Para empezar, siempre son los números lo que nosotros utilizamos. Esto es la frecuencia cardíaca. Aquí estamos viendo la tensión arterial y como ven, aquí en medio tenemos la tensión arterial media. Esta es la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. ¿Listo? Que sí, hay Dynamaps que pueden medir tanto la frecuencia respiratoria como la temperatura corporal. Van a tener parches o sensores que se pueden colocar, incluso máscaras que se pueden colocar en el paciente para medir ese tipo de parámetros vitales. ¿Listo? Entonces, como ven, es muy sencillo. Hay otros tipos de signos vitales, pero estos hay que decir que estos signos vitales no son estándares. Es decir, sí existen, pero son, digamos, signos vitales que se usan más que todo dependiendo de la disciplina de X profesional. Por ejemplo, una continencia urinaria. Es evidente que digamos, el comportamiento de la continencia urinaria de un paciente va a ser un signo vital, pero para, por ejemplo, un urólogo, un nefrólogo, ¿sí? Para ellos va a tener sentido y para ellos esto es un signo vital. Por ejemplo, el estrés emocional, evidentemente para un psiquiatra, un psicólogo, ¿sí? Un trabajador social, todos estos vendrían siendo personas que para ellos esto vendría siendo un signo vital. El estado funcional, un terapeuta físico, un terapeuta respiratorio, un traumatólogo, ¿sí? Para ellos esto es un signo vital. Y por ejemplo, presión intracraneal, un neurólogo, un traumatólogo, ¿vale? Un médico vascular, ¿sí? Es decir, para ellos esto es un signo vital, ¿listo? Entonces, como para ciertas áreas específicas, ¿vale? Bueno, no siendo más, me despido. Muchas gracias por estar en este video. No olviden suscribirse en el canal, activar la campanita de notificaciones y estar pendiente de los demás cursos que subiremos constantemente. No siendo más, se cuidan, se bañan. Chao.